Bienvenidos a este relato de horror basado en experiencias reales de personas que vivieron situaciones inexplicables en los rincones más oscuros del campo mexicano. En la oscuridad de los ranchos, en los caminos de tierra, en los ríos y en las montañas, hay historias que desafían la lógica. Testimonios de quienes vieron lo que otros prefieren ignorar. Esta noche, te contaré 5 de ellas. ¿Estás listo para escuchar lo que ocurre cuando la noche cae y las sombras cobran vida? Primera historia, el jinete del río. Alejandro tenía 10 años cuando ocurrió lo que hasta el día de hoy sigue atormentando sus noches. Vivía con su familia en un rancho de la Sierra de Guerrero, un lugar donde la vida era tranquila pero donde las sombras de la noche ocultaban misterios. La tarea nocturna. Una tarde, mientras jugaban con su hermano Cosme, su madre les recordó que debían ir por agua al río. Sin embargo, como su padre no estaba en casa, ignoraron las advertencias. Al anochecer, su padre regresó y, furioso por su desobediencia, les ordenó ir de inmediato. El miedo se instaló en sus corazones. La noche en el rancho era densa, llena de ruidos desconocidos y sombras amenazantes. Pero no tenían opción. Prepararon al burro, colgaron los picheles y emprendieron el camino con un candil como única fuente de luz. Los pasos en la oscuridad. El sendero al río era angosto, flanqueado por árboles que parecían moverse con la brisa nocturna. Cada crujido de rama seca los hacía sobresaltarse. El burro rebuznaba inquieto, lo que solo aumentaba su temor. Llegaron al río y, mientras Cosme llenaba los picheles, Alejandro sintió una presencia. Al otro lado del río, una silueta oscura se movía entre los árboles. Primero pensó que era un caballo suelto, pero luego vio que alguien lo montaba. El jinete no decía nada, solo observaba. Su caballo era enorme, negro como la misma noche. Alejandro intentó ignorarlo, pero cuando su hermano Cosme también lo vio, el miedo se volvió insoportable. El jinete comenzó a acercarse. Su respiración era profunda, resonando en el aire inmóvil. Cuando Cosme terminó de llenar los picheles, se apresuraron a salir del agua. El hombre no habló, pero su presencia era sofocante. El burro se inquietó y, en un instante de caos, uno de los picheles cayó al suelo. Cuando Alejandro miró de nuevo, el jinete había desaparecido. Regresaron a casa corriendo, donde su padre los esperaba preocupado. Cuando le contaron lo sucedido, su expresión cambió. Tomó un machete y salió en busca del misterioso jinete, pero nunca encontró rastro alguno. En el pueblo, muchos hablaban de un hombre alto montado en un caballo negro, un espectro que aparecía en las noches para acechar a quienes andaban por caminos solitarios. Pero Alejandro y Cosme nunca supieron por qué aquel jinete los había seguido esa noche. Segunda historia, la mujer de la montaña. Carlos tenía 15 años cuando visitó a sus abuelos en un rancho de Oaxaca. Disfrutaba ayudar a su abuelo con el ganado y recorrer las tierras. Pero una tarde, su vida cambió para siempre. La vaca perdida. Su abuelo le pidió que buscara una vaca negra con una mancha blanca que se había extraviado. Carlos, confiado, tomó su machete y se internó en la montaña, acompañado de su perro. Durante horas caminó sin encontrar al animal. La luz del sol comenzó a menguar, y con ella vino una sensación incómoda. El perro, usualmente juguetón, comenzó a inquietarse. De repente, entre los árboles, Carlos vio una silueta. Era una mujer vestida de negro, con un hábito similar al de una monja. No podía verle los pies, su rostro estaba oculto bajo la capucha. Lo más perturbador era que parecía flotar entre los árboles, con un movimiento inhumano. El tarareo maldito. Carlos intentó ignorarla y siguió buscando la vaca, pero la mujer no desaparecía. En un momento, comenzó a tararear una melodía, un sonido que le heló la sangre. Cuando finalmente encontró la vaca, ya había oscurecido. La llevó de regreso, pero al voltear, la mujer estaba a menos de 1 metro de él. Carlos sintió una pesadez indescriptible. Intentó hablar, pero su voz apenas salió. La mujer le dijo en un tono frío: «Tu abuela me envió». Él preguntó su nombre, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Aterrorizado, se apresuró a llegar al rancho.
Su abuelo lo encontró pálido y sin aliento. Cuando le contó lo sucedido a su abuela, ella no se sorprendió. Solo le dijo que a veces las almas errantes buscan compañía. Pero Carlos nunca olvidó su tarareo, y cada vez que lo recuerda, siente que aún lo persigue. Tercera historia, los golpes en la escuela. Hilda nunca había creído en fantasmas. Creció en un pequeño pueblo en Sonora y siempre fue una mujer de carácter fuerte. Cuando consiguió el trabajo de conserje en una escuela primaria, se sintió agradecida. El trabajo era sencillo, limpiar los salones, los baños y los patios cuando los niños ya se habían ido. Pero no sabía que este empleo la marcaría de por vida. La escuela olvidada. La escuela donde trabajaba tenía más de 40 años de antigüedad y estaba un poco descuidada. Sus paredes estaban desgastadas, con pintura vieja que se descascaraba. El patio de juegos tenía columpios oxidados que crujían con el viento. De noche, la escuela tenía un aire tétrico, aunque Hilda intentaba no darle importancia. Un día, una de sus amigas le mencionó que se decía que la escuela estaba cargada con energías extrañas. Contaban que, hace muchos años, un niño había muerto dentro del plantel. Según la historia, un pequeño de 6 años se había quedado dormido dentro de uno de los baños y, cuando cerraron la escuela, nadie se dio cuenta. El niño se asustó al despertar solo en la oscuridad y, en su desesperación por salir, se golpeó la cabeza contra la puerta de metal hasta desmayarse. Cuando lo encontraron al día siguiente, ya estaba sin vida. Pero son solo cuentos, pensaba Hilda. O al menos, eso creía. Las voces en el baño. Una tarde, después de terminar la limpieza de los salones, Hilda se dirigió a los baños de los niños. Estaba cansada y deseando terminar pronto. La luz del sol ya se estaba apagando y la sombra de los árboles hacía que el pasillo largo se viera más oscuro de lo normal. Mientras limpiaba, escuchó algo. Una voz. Hilda, susurró una voz infantil. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo ella y el eco de su propia respiración. Tal vez había sido su imaginación, o quizá un niño se había quedado adentro. Se asomó al pasillo, pero todo estaba en completo silencio. ¿Hola?, preguntó. Nadie respondió. Decidió ignorarlo y seguir limpiando. Se dijo a sí misma que tal vez era un sonido del viento o un eco de los niños que jugaban en la calle. Pero entonces, algo pasó. Un libro cayó de uno de los estantes del baño. Hilda sintió que el corazón se le aceleraba. No había corriente de aire. No había nadie cerca. El libro estaba bien colocado en la repisa, así que, ¿cómo había caído? Se inclinó para recogerlo y, en ese momento, lo escuchó. Un golpe. No un golpe, sino una serie de golpes fuertes contra la puerta de uno de los cubículos del baño. ¡Bam! 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 El sonido resonó en todo el baño, haciendo que el eco fuera aún más aterrador. Hilda sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Con el corazón latiéndole en el pecho, caminó lentamente hacia los cubículos. Puso su mano sobre la puerta de donde provenían los golpes y, con miedo, la empujó. La puerta se abrió con facilidad. No había nadie adentro. El baño estaba completamente vacío. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía explicar lo que acababa de pasar. Sintió que la piel se le erizaba cuando, de repente, escuchó un susurro justo detrás de ella. «No me dejes aquí». Hilda giró en un movimiento brusco, pero no había nadie. El silencio era absoluto. Sintió que las piernas le temblaban. Sin pensarlo 2 veces, tomó sus cosas y salió corriendo del baño. No regresó esa noche. A la mañana siguiente, le contó a la directora lo que había sucedido. La mujer, con una expresión seria, le dijo que no era la primera en escuchar esas voces. Varios maestros habían reportado haber visto sombras moverse en los pasillos o haber escuchado risas de niños cuando la escuela estaba vacía. Semanas después, la escuela fue bendecida por un sacerdote, pero Hilda no pudo seguir trabajando ahí. La sensación de ser observada era insoportable. Hasta la fecha, la escuela sigue en pie,
pero pocos se atreven a quedarse después del atardecer. Y aquellos que han trabajado en ella, aseguran que, en las noches, se escuchan golpes en las puertas del baño. Cuarta historia, la mujer que llora. Gael siempre recordaba con cariño a su abuelo. Un hombre fuerte, trabajador y alegre, que había pasado toda su vida vendiendo pan en un pequeño pueblo de Guerrero. Pero había una historia que su abuelo contaba con temor. Una historia que le había sucedido cuando era joven y que nunca pudo olvidar. El encuentro en la madrugada. A los 19 años, su abuelo trabajaba repartiendo pan. Todas las mañanas, antes de que el sol saliera, salía de su casa con su triciclo cargado de bolillos y conchas. Su ruta pasaba por un camino de terracería que bordeaba una serie de huertas y un canal de agua. Era una madrugada fría cuando todo ocurrió. Mientras pedaleaba, escuchó algo extraño. Al principio, creyó que era el sonido del viento, pero pronto se dio cuenta de que era otra cosa. Alguien estaba llorando. El lamento era suave, pero profundo. Un sonido desgarrador, como si la persona estuviera sumida en una tristeza infinita. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Siguió pedaleando. El llanto se hizo más fuerte. Cuando miró de nuevo, la vio. Una mujer caminaba por el lado del camino, cerca del canal de agua. Llevaba un vestido blanco largo que arrastraba por el suelo y su cabello negro cubría su rostro. Su abuelo frenó el triciclo. «Señora, ¿está bien?», preguntó. La mujer no respondió. Solo seguía llorando. Gael recuerda que su abuelo decía que algo en ella no era normal. No se tambaleaba al caminar, no parecía moverse con el ritmo natural de una persona, era como si deslizara su cuerpo. El pánico lo invadió cuando se dio cuenta de que no podía ver sus pies. Su abuelo sintió un escalofrío subirle por la columna. Quiso moverse, alejarse, pero el cuerpo no le respondía. De repente, la mujer se detuvo. Su llanto cesó de golpe. El silencio fue tan absoluto que los oídos de su abuelo zumbaron. Y entonces, la mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. Su boca se abrió lentamente, demasiado, como si su mandíbula no tuviera límite. El grito que salió de su boca no era humano. Un chillido aterrador, algo salido de las peores pesadillas. Su abuelo soltó el triciclo y corrió como nunca en su vida. No miró atrás ni por un segundo. Sintió que la presencia lo seguía, que su sombra se alargaba tras él. Cuando llegó a la panadería, su amigo Paco lo encontró pálido y sin aliento. Le dijo que lo que había visto no era una mujer, sino un espíritu. Esa noche, su abuelo enfermó con fiebre alta y una pesadez en el cuerpo que lo dejó en cama. No fue hasta que un curandero le hizo una limpia que se sintió mejor. Desde entonces, jamás volvió a tomar ese camino solo en la madrugada. Porque sabía que la mujer que lloraba, aún lo esperaba en la oscuridad.